Y ahora estamos con Joaquín Rey y con Roger Valencia. Joaquín es investigador principal de Vidensa, Roger, exministro de Comercio Exterior y Turismo. Vamos a hablar justamente de lo que dejó picando José Gallardo, que es lo que tiene que ver con el turismo. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido. La primera pregunta que te la lanzo, digamos, directamente antes de entrar a la data. Este es un gobierno, como lo plantea Juan Stossel en una columna en Perú 21, antiturismo. Hola Raúl, es un gusto saludarte. Roger también es un gusto saludarlos. Bueno, creo que quizás Roger está más calificado que yo para responder a esa pregunta, ¿no? Pero yo podría empezar diciendo que no parece ser un sector al que este gobierno le haya dado un especial énfasis, ¿no? Y es un sector que, como veremos, es especialmente relevante porque es intensivo en mano de obra. Y es un sector muy descentralizador, ¿no? Es un sector que precisamente lleva el desarrollo a distintas regiones del Perú, que es lo que necesitamos, ¿no? Y nos saca un poco de Lima, ¿no? Entonces, como parte de la reactivación económica, tendría que haber un énfasis central porque se traduce básicamente en empleo y en empleo de calidad y en empleo justamente para los sectores menos favorecidos de la sociedad, ¿no? Entonces, debiera tener un sector más protagónico en la agenda, sin la menor duda. ¿Cómo está la situación en Cusco, que es la joya de la corona? Bueno, vamos a... Ahí está Roger. Sí. Hola, muy buenos días a ustedes y gracias por la invitación. Gracias también a Vidensa por haberme permitido contribuir un capítulo en este libro de propuestas del Bicentenario. La situación en Cusco bastante compleja. Podría haber sido uno de los mejores años para el turismo. Hay una demanda embalsada en el mundo y la crisis europea, por un lado, Ucrania y el conflicto allá, el costo de los pasajes ha hecho que el Asia sea muy, muy distante. O sea, el promedio de pasaje al Asia desde los Estados Unidos estaba en $2,000, está en 3,000 ahora. Entonces, ¿qué queda? Queda Latinoamérica. Y muchos países de Latinoamérica están surfeando la ola de una manera muy, muy interesante. Perú, desafortunadamente, ha contestado muy tarde. Coincido 100% con lo que ha dicho Juan Stossel, en que el gobierno no la tiene clara y que es un gobierno antiturismo. No puede ser de que nuestra frontera con Chile y Perú en Tacna sea una frontera donde en lugar de facilitar el ingreso de personas, dificultemos el ingreso de personas. Sí, lo que dice esto es que se tarda 3 horas y media en entrar al Perú porque solamente hay una persona que se encarga de revisar los carnets de vacunación. Si es que te vienes a pie, si vienes en bus, si vienes en auto propio, eso todavía se extiende más. O sea, mira, nos pasaba lo mismo en la frontera del norte de Perú, Ecuador y Tumbes, Ecuador y Piura. Y se hizo un gran esfuerzo de construir los CEVAPs, estos centros binacionales de atención al viajero. Bueno, para decirlo otra vez, frontera norte, no tenemos la demanda de la frontera sur. La frontera sur, en fin de semana, 10 a 15,000 personas, 5,000 un día normal. Frontera norte es la tercera parte o la cuarta parte. Sin embargo, en los días de fiesta del Ecuador, que son los días en que el ecuatoriano viaja, son los días en que la atención en nuestro lado de la frontera es mucho más lenta. Sí. Bueno, entonces, y justamente parece una locura. Sí. Y justamente para analizar la situación específica del Cusco, que como lo decía hace un momento es la joya de la corona, Joaquín nos va a comentar algunos datos de la investigación que ha preparado Vidensa, ¿verdad? Joaquín, ¿cómo están las cosas en el Cusco? Ahí vemos justamente los números. Gracias. Un gusto saludar, por supuesto, a Roger también. Y rápidamente yo solo doy unos datos estadísticos que efectivamente hemos preparado desde Vidensa para luego pues escuchar el análisis a Rogers, que además de su conocimiento sectoral conoce el Cusco, por supuesto, muy bien, ¿no? Y acá hay unos datos, 3 datos muy importantes que hay que destacar, ¿no? El primero tiene que ver con el crecimiento económico en el 2021, que es el último año que hemos cerrado, y para
hacer ese análisis no lo comparamos con el 2020, porque obviamente hay un efecto rebote que de alguna manera pues desnaturaliza y a veces es una cifra un poco engañosa. Si no hacemos la comparación con 2019, que fue el último año, podemos decir, normal, entre comillas, ¿no? Y lo que vemos ahí es que hay una contracción cuando se compara el 2021 con 2019 de 6.9%, ¿no? Y esto llama mucho la atención porque, de hecho, si uno hace ese mismo análisis para el Perú como país, ya hay un crecimiento muy pequeño, cercano al 1%, pero a nivel país, si comparamos 2021 con 2019, crecimos un poquito. Lo que vemos en Cusco es que decrecimos, ¿no es cierto? Fue una región especialmente golpeada por la pandemia. Evidentemente, el vínculo con turismo tiene mucho que ver ahí. Ahora, un dato positivo que está ahí abajito es que el primer trimestre de este año, que es el trimestre cerrado, ¿no? Sí había un crecimiento del 5.1 respecto al 2019. Esto se explica principalmente por el crecimiento en petróleo, gas y minerales, o sea, los temas extractivos que componen cerca la mitad del PBI cusqueño. Y ahora te voy a comentar un poquito más de eso, ¿no? Pero digamos, esa es una señal positiva este año, ¿no? Pero aún así había un rezago si consideramos el año anterior. Y luego está el tema de desempleo, es este segundo dato, ¿no? La tasa de desempleo al cierre del 2021 es de 4.9, que digamos es más o menos está dentro del rango de lo que hay en Perú. Pero siempre que hablamos de desempleo en Perú tenemos que ser especialmente cuidadosos porque cuando uno ve las cifras de desempleo nunca son demasiado altas. Lo que hay que siempre ver a detalle es la calidad de desempleo, ¿no? Exacto. Mucha gente está trabajando, pero hay que ver ahí los datos de informalidad, Sí. de subempleo. Y cuando hacemos ese doble clic, vemos que en 2021, al cierre del 2021, la tasa de informalidad para Cusco era del casi 90%, ¿no? 87.4%. Esto es muy alto, incluso para los estándares del Perú, ¿no? En Perú la cifra está más o menos en 76%, ¿no? Entonces, esto está 12 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que ya es bastante alto. Entonces, es especialmente crítico, ¿no es cierto? Y finalmente, el tercer dato tiene que ver con la inflación. Y no es novedad que estamos en un contexto inflacionario muy duro, ¿no es cierto? El dato a mayo para la región de Cusco es 10.6 y esto está por encima del dato nacional, que está en 8.8 más o menos, ¿no? Entonces, es una región especialmente afectada y si uno ve la inflación afecta a distintas regiones, ¿no? Por diferentes características de conectividad, acceso a mercados. El caso de Cusco es como la octava región con el mayor nivel de inflación. Entonces, también es un tema que afecta, y además la inflación afecta siempre a los hogares de menor poder adquisitivo porque hay un mayor porcentaje de su presupuesto que va a alimentos. Es sobre todo alimentos, inflación en canasta básica de alimentos, ¿no? Ajá. Entonces, esos son tres datos estilizados que hay que tener en cuenta, digamos, en el contexto del análisis de Cusco. Y luego la composición del PBI, ¿no? Ahí se habla mucho de la importancia del turismo porque es una industria muy intensiva en mano de obra, ¿no? Claro, si uno lo ve como porcentaje del PBI, no es tan significativa como las industrias extractivas. Pues recordemos que ahí está Camisea, obviamente, ¿no? Claro. Hay minería también. Entonces, si uno suma petróleo, gas y minería, más o menos es el 50%. Pero claro, el problema con estos sectores es que no tienen el mismo poder para generar esas dinámicas virtuosas. La mano de obra extensiva que tiene el turismo, ¿no? Exactamente. Correcto. Entonces, ahí radica la importancia del turismo, más que si lo vemos fríamente como una fracción del PBI, ¿no? Y finalmente, respecto de la ejecución del presupuesto, que siempre es una manera en la que nosotros evaluamos la capacidad de las instituciones públicas descentralizadas, al momento, a junio, la región ha ejecutado solamente el 30% de su presupuesto, que sin embargo es por encima del promedio nacional, ¿no? Que está en 24% más o menos, ¿no? Entonces, eso también es un dato a tener en cuenta. Y luego, si vamos a la siguiente, sobre las cifras de turismo, vemos una recuperación franca este año, pero que ha tomado mucho tiempo, ¿no? Es realmente dramático el cuadro que vemos. Ahí vemos de enero a marzo esa caída, pues, abrupta en los niveles de visitas y arribos a los atractivos principales. Ahí la línea roja es Machu Picchu, la línea gris es Sacsayhuamán y la línea negra, bueno, es más bien un rojo más claro, digamos. Sí, el rojo más claro es Ollantaytambo. Okay. Pero sí, es Ollantaytambo. Entonces vemos cómo básicamente entre marzo y diciembre del 2020 hubo cero, ¿no? Hubo luego entre diciembre y enero del 2021 una ligera subida, pero luego por un repunte de casos en Perú cayó de nuevo y luego ha venido esa recuperación. Siempre hay un factor estacional que hacia julio sube un poco más y hacia fin de año baja,
pero ya vemos a partir de enero sí un proceso de recuperación. Machu Picchu no está al nivel que estaba, Sacsayhuamán sí está incluso más alto, porque claro, quizá porque es más cercano a la ciudad. Y sí vemos una recuperación, ¿no? Pero claro, en el proceso han habido 2 años donde la economía está duramente golpeada y sobre todo los empleos. Y ese es el contexto en el que nos movemos hoy día y básicamente son esos los datos que queríamos presentar. Genial, Joaquín. Muchas gracias. Rogers, ¿qué hacer frente a esta situación? Porque efectivamente lo que me ha dicho a mí la gente con la que he hablado en el sector turismo es que hay una recuperación franca y se registra en los cuadros que nos ha planteado Joaquín, pero que podría ser mucho más acelerada y mucho más marcada si se tomaran una serie de medidas fundamentales desde el Ejecutivo. Efectivamente, creo que muchas gracias, Joaquín. La data es contundente. Eso es lo que estamos viendo en la operación en Cusco. También estamos viendo en la operación en Cusco que el turismo, como toda actividad de vacaciones, como toda actividad terciaria, es una actividad muy sensible a paros, a huelgas y al maltrato. Y lo que estamos viendo en la única puerta de ingreso al Perú para el turista internacional de larga distancia, que es el aeropuerto Jorge Chávez, es que cada vez cuesta más en tiempo y en esfuerzo ingresar a Perú. El mundo ha cambiado. En los últimos años, el viajero ya no quiere ir de un aeropuerto a otro aeropuerto para llegar a un tercer aeropuerto. Quiero decir de que el modelo, y lo decimos en el capítulo que nos tocó hacer en Propuestas del Bicentenario, el modelo de viajes, de hub to hub, que era la operación de las grandes empresas internacionales de aeronáutica, ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Por la demanda. Los viajeros hoy día prefieren viajar de destino a destino. Cuanto menos colas hagas, cuanto menos aeropuertos visites, cuando puedas llegar directamente, mejor. Entonces, en ese sentido, coincido con lo que dijo Pepe Gallardo antes en la entrevista, además me gustó mucho. Ha habido un gran avance en términos de infraestructura. Sin embargo, Perú es el único país en Sudamérica que tiene un solo aeropuerto de entrada. Porque claro, le hemos colgado un letrero a aeropuertos como el aeropuerto de Juliaca o al aeropuerto de Chiclayo o al aeropuerto de Arequipa, aeropuerto internacional. Pero para hacerlo internacional no se necesita el letrero. Para hacerlo internacional se necesita que el aeropuerto tenga la capacidad de atender el tamaño de los aviones, que son los aviones de viajes el caballo de fuerza del transporte internacional, que hoy día es el Airbus 340. Entonces, ¿qué hacer? Seguir trabajando en lo urgente, mejorar la facilitación turística, mejorar las facilidades que les damos con la infraestructura que ya tenemos, pero a mediano plazo seguir impulsando la construcción de aeropuertos, seguir apostando para el turismo, y está bien claro que no es una prioridad para el Estado. Por ejemplo, si ves la curva de visitas a Machu Picchu, el año 2019, Machu Picchu generó más de 200 millones de soles de ingresos, solo por ingreso, a la yachta. No estoy hablando del gasto turístico, entradas. De esos 200 millones, no se gastan ni 20 en el monumento. Entonces, ¿y en qué hay que gastar? Hay que gastar en un cambio de modelo. No podemos seguir teniendo un falso circuito. Hay un elemento adicional y con eso tenemos que ir cerrando porque nos ha vencido el tiempo, y es que efectivamente es muy importante la inversión en infraestructura, es decir, tener más aeropuertos, mejores carreteras, permitir que los turistas lleguen con más comodidad, pero hay problemas de gestión con lo que ya tenemos. Por ejemplo, la reducción en el aforo de los aeropuertos, que no sé por qué no se ha reactivado al 100%. Llegas al aeropuerto, te metes a un avión, o sea, no sé en qué cambia la cosa finalmente, si estás ahí todo, ¿no? Y el otro tema tiene que ver también con eso que mencionaba el propio Stossel en la columna con la que comenzamos la conversación, que son las colas en el Jorge Chávez, porque tenemos un sistema de automatización para los visados que tiene un problema de software que no se soluciona desde hace meses, y por tanto las colas cada vez son más largas
y cada vez es más insoportable el ingreso del turista al Perú. Exactamente, de eso se trata. O sea, la vacación, el tiempo de descanso, es un tiempo en que las personas en general están muy bien dispuestas, pero esa disposición, ese sentirse bien, desaparece cuando tienes que estar en una cola que te dura 3 horas y media para pasar un control fronterizo o 1 hora y media en un aeropuerto donde podría funcionar de manera muchísimo más veloz. Pero además hay otro tema que es un tema muy importante y es mirar a que en el país estamos en un estado de exasperación general. Las huelgas y los paros en todo el país impiden el normal tránsito de los ciudadanos. Imagínense qué piensa un ciudadano como este argentino que fue agredido en el Cusco no hace mucho, cuando se baja del bus y tiene que caminar 11 kilómetros para tomar otro bus porque allí hay un bloqueo, hay un paro, y cuando se baja y ve a la gente allí y por pasar lo insultan. Sí, realmente una cosa que no puede ocurrir tanto desde el punto de vista, desde la infraestructura, como desde el punto de vista de la actitud de las propias personas que deberían acoger al turista. No nos queda mucho tiempo. Joaquín Rey, investigador de Evidenza, y Roger Valencia, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, muchísimas gracias por esta conversación, por plantear las conclusiones a las que han llegado en las propuestas del Bicentenario. Ojalá tengamos pronto una nueva oportunidad para seguir hablando de turismo. Un fuerte abrazo para las dos. Que estén muy bien. A ti, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en Al Vuelo. Nos reencontramos mañana al mediodía.